Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde en la que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Reyes vamos a estar estudiando Segunda de Reyes capítulo 24. Segunda de Reyes 24:3 dice la palabra de Dios: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés era el rey. Era el rey en aquel tiempo. El rey de Judá. Segunda de Crónicas, también nos dice la palabra de Dios, capítulo 33. En estos dos libros vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 33, en el Antiguo Testamento. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Lo mismo que hizo el rey Acab, ¿verdad? Cuando reinó también hizo lo malo, más mal, dice. Primera de Reyes, capítulo 16. Es versículo 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es una coincidencia, ¿verdad? Tal vez, pero estos dos reyes, Acab y Manasés, hicieron lo malo. ¿Cuál fue ese pecado que ellos cometieron? La idolatría, ¿verdad? Rendirle culto a las imágenes, rendirle culto a los Baales, a las estatuas, a las criaturas, antes que a Dios. Y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y Manasés también, dice el versículo 2 de 2 de Crónicas 33, 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Su padre era Ezequías, hermanos. Vamos a leer de él ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Hizo algo diferente a su padre. Segunda de Reyes 18, del 4 al 7.
dice, desde el 1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Esto quiere decir, Nehustán, cosa de cobre. Entonces Ezequías era un rey excelente, hermanos. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Quitó, dice, los lugares altos. Quebró las imágenes, los símbolos, las estatuas que representaban esas divinidades de los Baales y de Acera. Los sacó del templo. Guardó los mandamientos de Dios, limpió y abrió el templo. Y celebró la Pascua, dice. Destruyó todos los ídolos que estaban ahí, todas las imágenes, todas las estatuas que estaban. Y esa famosa serpiente de bronce que había hecho Moisés para salvar al pueblo de Israel en aquel entonces, el pueblo de Israel le estaba prendiendo veladoras a esa serpiente de bronce. Empezaron a adorar a esa serpiente de bronce y Dios la mandó destruir. Eso es idolatría. Esa serpiente no significaba nada, ahí estaba nada más. Pero el pueblo de Israel le empezó a rendir culto. Es lo que pasa con las imágenes, con las estatuas, ¿verdad? La gente piensa que esa estatua hace milagros, piensa que esa estatua tiene vida, piensa que esa imagen le escucha y le llevan ofrendas y le llevan incienso, le queman veladoras, ¿verdad? Lo mismo estaba pasando con esa serpiente de bronce y Dios la mandó destruir. Estaban haciendo un ídolo con esa imagen de la serpiente. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él era un magnífico rey, un excelente rey. No hubo, dice, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra él, contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ezequías, un rey excelente, hermano, un buen ejemplo para Manasés, su hijo, ¿verdad? Era un buen padre, un buen rey. Y Manasés tenía un ejemplo excelente en su padre, en Ezequías. Pero Manasés, ¿qué hizo, hermano? No le hizo caso. No le siguió las instrucciones, el ejemplo de su padre. Y eso, hermanos, es una falta grave de muchos jóvenes hoy en día. Jóvenes que tienen unos excelentes padres cristianos, y los jóvenes no hacen caso. Los jóvenes no siguen a sus padres.
Segunda de Crónicas, capítulo 33. Versículo del 2 al 7. Dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Todo lo contrario de su padre estaba haciendo Manasés. Terrible, ¿verdad? Ezequías acabó con toda la idolatría, con todas las imágenes, con todas las estatuas del templo. Las eliminó. Y llega Manasés, el hijo de Ezequías, y otra vez empieza con esa idolatría. Reedificó los lugares altos, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera a la reina del cielo, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. No debemos adorar, hermanos, a nadie aquí en la tierra. La adoración es solamente para Dios. Ni a los ángeles del cielo debemos adorar. Ni siquiera María, la Madre del Señor, es digna de adoración. Ni Judas, ni Pedro, ni Pablo, ¿verdad? Ellos nunca permitieron que un hombre se arrodillara ante ellos, que un hombre les rindiera culto, que un hombre les adoraba. A Pedro en una ocasión le quisieron rendir culto, arrodillándose ante él, y él no. Yo mismo soy hombre, levántate, le dijo el apóstol Pedro. La adoración es solamente para Dios. Dice que Manasés adoró a todo el ejército de los cielos. Y la palabra de Dios dice que no era bueno, ¿verdad? Que no era buena esa oración a ese ejército de los cielos. Su palabra dice que no nos hagamos imágenes ni estatuas de lo que está arriba en el cielo, ¿verdad? Ni siquiera de lo que está en el cielo, ni en la tierra. Se refiere a imágenes religiosas, ¿verdad? Imágenes que se hacen para adorarles, para venerarles, para rendirles culto, ¿verdad? Ese tipo de imágenes Dios no las quiere, dice que son cosas malas. El versículo 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Fíjese, hermanos, en el templo de Dios estaba edificando altares a estos ídolos, a estos dioses falsos, a los Baales, donde Dios había dicho: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Era algo terrible, hermanos, para Dios. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Era algo así como estarse burlando de Dios, ¿verdad? Haciendo todas estas cosas que era idolatría adentro del templo que era para adorar a Dios. Y no solamente eso, hermano. Versículo 6 dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo
ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Era como si Manasés estuviera encendiendo la ira de Dios, hermano, haciendo esas estatuas, esas imágenes adentro del templo. Y no solamente eso, dice que estaba consultando a los brujos, a los adivinos, a la brujería. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. ¿Y qué dice, hermanos? Se excedió en hacer lo malo. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios. Dios prohíbe todo ese tipo de cosas, hermano. Adivinaciones, brujos, adivinos, los que tiran las cartas, ¿verdad? Todo eso es abominación para Dios. Enciende la ira de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Además de esto, dice, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Era ya, ¿verdad?, el caos. Era terrible lo que estaba haciendo este rey Manasés. Una apostasía increíble. Estaba rodeado de malos consejeros, ¿verdad? Vemos que empezó a reinar en muy temprana edad. Rodeado de consejeros malos, oponentes de Ezequías. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Conforme a las abominaciones. Todo lo que hacían esas naciones malas, hermanos, Manasés lo estaba empezando a hacer. Lo estaban manipulando, hermanos, a Manasés para lograr su propósito. Y aquí es, hermanos, donde debemos tener mucho cuidado nosotros los cristianos. Cuando vengan personas y lo quieran usted manipular, le quieran meter ideas en su cabeza. Por ejemplo, sale mucho en la radio, ¿verdad?, esas personas que leen las cartas, que usan el tarot, el horóscopo. Eso es mentira, es charlatanería, hermanos. Debemos tener cuidado con la presión de los mundanos, más los jóvenes, ¿verdad?, hoy en día. Seguir el buen ejemplo de los padres, y más si los padres son cristianos, ¿verdad? Seguir el buen ejemplo del padre y de su madre también. Los jóvenes ahorita tienen mucha presión. Los adolescentes entran en una etapa que empiezan a experimentar, a querer probar, a querer a ver qué se siente esto, qué pasa si hago el otro. Y siempre hay una presión ahí, hay malos consejeros. Ven, tómate una cerveza, no pasa nada, dicen, ¿verdad? Ven, fúmate un cigarrito, no pasa nada. Nunca les hablan de las consecuencias, ¿verdad? Sino le dicen, te vas a sentir bien, vas a tirar el estrés. No pasa nada, vamos con esas muchachas. No pasa nada con esos muchachos. Hay que tener mucho cuidado y buscar realmente consejeros. Los jóvenes se pueden acercar con sus padres cristianos, con su madre cristiana, le pueden dar el mejor consejo.
con la palabra de Dios, ¿verdad? Puede acercarse a los predicadores, a los evangelistas de la iglesia, a los ancianos, ¿verdad? Una persona que anda en pecado rara vez le va a dar un buen consejo. Al contrario, ¿verdad? Quiere que se pierda. El que le ofrece droga, el que le ofrece alcohol, el que le ofrece cigarro, quiere que se pierda también. ¿Qué pasó con Manasés? Fue mal aconsejado, no siguió el consejo, el ejemplo de su padre. ¿Y qué pasó? Se hundió en la idolatría. Él, y no solamente él, sino toda Judá. Veamos el contraste entre Manasés y su nieto Josías. Ahí en 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Qué contraste, ¿verdad? De estos jóvenes. Manasés, que empezó a reinar también a muy temprana edad. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y empezó, ¿verdad? Él no buscó a Dios. Él empezó a meter la idolatría. ¿Y Josías? ¿Qué hizo Josías? Desde los 8 años, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A veces nos preguntan a nosotros, ¿por qué no hay estatuas ahí donde se reúnen? ¿Por qué no hay imágenes? Bueno, lean la Biblia, ¿verdad? Dios condena toda esa clase de imágenes, de estatuas, esculturas e imágenes fundidas, dice aquí. Los reyes limpiaban los templos, limpiaban las ciudades de toda esta idolatría. Tenemos el ejemplo. El Antiguo Testamento ha quedado como ejemplo para nosotros, para no hacer lo malo que hacían ellos. Y dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Las hizo pedacitos, las hizo polvo, y en las tumbas de esos que le ofrecían sacrificios, las esparció ahí. Ahí están sus dioses, ahí están sus imágenes, sus estatuas, que no son nada comparado con el Dios Todopoderoso. Este hombre Manasés reedificó esos altares paganos que su padre había derribado. Pasó sus hijos por fuego, hermanos. Él practicaba la hechicería, las adivinaciones, la brujería, todas esas cosas malas que Dios aborrece. Se entregó totalmente a la idolatría, y lo peor, que el pueblo le seguía. El pueblo le seguía. Segunda de Reyes 21:16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera,
hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Qué terrible, hermanos. Derramó mucha sangre inocente. Y dice, no dice la palabra de Dios, pero dice la tradición, ¿verdad? Que esta sangre de los profetas incluye al profeta Isaías. Dice que el profeta Isaías murió aserrado, aserruchado, ¿verdad? Decimos por aquí, por la mitad. Algo terrible estaba haciendo Manasés. Hebreos 11:37. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11:37, dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, apiedrados, aserrados, dice. El profeta Isaías, según la tradición, según los historiadores, murió así, hermanos, aserrado. Segunda de Reyes 21:10 dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Por medio de los profetas les hablaba, hermanos. Mas ellos no escucharon. Ellos no escucharon lo que Dios le decía por medio de los profetas. Segunda de Crónicas 33:10 también nos dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos no escucharon, hermanos. No quisieron hacer la voluntad de Dios. Y Dios les advertía, hermanos. A través de los años siempre dio advertencias, Dios a su pueblo, que se arrepintieran de su maldad, las consecuencias que iba a traer su maldad. Gálatas 6:7, lo podemos leer ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios les advertía, hermanos, por medio de los profetas, les hablaba. Y no escuchaban. Y Manasés no escapó a las consecuencias de su pecado. Su pecado lo alcanzó. Segunda de Crónicas 33:11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés
y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios se lo había dicho, se lo había advertido. Y Manasés, ahí están las consecuencias de su pecado. Le aprisionaron con grillos y lo llevaron a Babilonia. Hay muchas lecciones, hermanos, en esta historia de Manasés. ¿Podría un hombre, hermanos, como Manasés arrepentirse de sus pecados? Nosotros pensaríamos que nunca, ¿verdad? Por todas las cosas malas que hizo. En el templo de Dios, edificar altares a ídolos, a estatuas, imágenes, y rendirles culto, pasar a sus hijos por el fuego, consultar la adivinación, la brujería, la hechicería, y matar a los profetas, mucha sangre inocente. Nosotros podemos decir, no, que se va a arrepentir Manasés de sus pecados, ¿verdad? Pero ahí en Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 33, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Bendito Dios, hermano. Humillado por sus angustias. Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Reconoció, ¿verdad?, que solamente Jehová es Dios. Humillado grandemente, dice, en la presencia del Dios de sus padres. Muchos hermanos son humillados por angustia. Cuando llega la angustia, cuando llega la aflicción, el dolor, la enfermedad, algo bueno de eso es que voltean a ver a Dios. Voltean hacia el cielo y claman a Dios. Muchas personas de esas que andan en pecado, muchos hermanos en su angustia, en su aflicción, han venido a Cristo nuevamente y no cometieron esos pecados que Manasés cometió, ¿verdad? Pueden volver a Cristo, hermanos. La angustia hizo que Manasés volviera a Dios, que clamara, que orara a Dios. Pero muchos hermanos, el hijo pródigo, ¿verdad?, es otro ejemplo. Pero muchos no quieren, hermanos. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20 nos da un ejemplo de los que no quieren arrepentirse. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aún así, mirando todas esas plagas, todos esos muertos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a esas imágenes, a esas estatuas, imágenes de oro, de plata. Dice que son demonios. Detrás de cada imagen hay demonios. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No tienen vida. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muchos no se arrepienten, hermanos.
cuando llega la aflicción. Manasés se arrepintió, se humilló, gracias a esa angustia que estaba pasando. Y ahora la pregunta, ¿le perdonó Dios? ¿Podía Dios perdonar a un pecador como Manasés? Ya vimos todo lo terrible que hizo. ¿Podría Dios perdonarlo? Según de Crónicas 33, el versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios lo escuchó, hermanos. Lo escuchó porque estaba humillado, porque estaba arrepentido. Dios no escucha a un pecador que no se arrepiente, que no se humilla ante él. Dios escucha al que se arrepiente y se humilla ante él. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Perdónalos. Dios le perdonó, hermano. Dios oyó. Hay dos pecados, hermanos, imperdonables. Dos pecados imperdonables. ¿Cuál cree usted que ese es el pecado? ¿O cuál dice la Biblia que son esos pecados que no tienen perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los pecados que no son perdonados por Dios. Y el otro, ese también es, ese sí es perdonado, si se arrepiente, ¿no? Pecar deliberadamente. El otro pecado, hermanos, imperdonable, es del que no se arrepiente y se confiesa. Si usted no se arrepiente de un pecado y confiesa su pecado, no puede ser perdonado. Marcos 3:29. Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este es uno de los pecados imperdonables, hermanos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, debemos tener mucho cuidado. La palabra, todo lo que sabemos del Espíritu Santo está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Fuera de aquí, no sabemos nada, ¿verdad? La revelación del Espíritu Santo está en su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hable del Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahora, el otro pecado imperdonable del que no se arrepiente y se confiesa, ¿verdad? 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ese es el pecado, hermanos, cuando la persona no se arrepiente de su pecado y no lo confiesa, su pecado no puede ser perdonado. Manasés, vemos en Manasés una vasija de barro que se echó a perder, hermano. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esa vasija de barro se echó a perder, pero Dios puede hacer otra vasija. Lo restauró, dice, a su reino. Segunda de Crónicas 33:13. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y hubo fruto de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, siempre hay un cambio, ¿verdad? En su mente, en su corazón, en sus hechos lo demuestra. Segunda de Crónicas 33:15, que dice: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Quitó los dioses, quitó los ídolos, las estatuas del templo, y reparó el altar de Dios, y ahora sí sacrificó ofrenda de paz y de alabanza a Dios. Este hombre había cambiado. Había cambiado, hermanos. Pasó por esa angustia, oró a Dios. Esa vasija de barro se deformó y Dios la volvió a formar. Pero, hermanos, el daño estaba hecho también en el pueblo de Israel. Dice el versículo 17: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. El pueblo aún sacrificaba en esos lugares altos que se habían construido para los Baales. Es la consecuencia del pecado, hermanos. Es más fácil conducir a los hombres hacia el mal, como lo hizo Manasés, ¿verdad? Los condujo hacia el mal, hacia la idolatría, a todo el pueblo. Algo diferente a lo que hizo Ezequías, el padre de Manasés. Pero qué fácil se fue el pueblo también hacia la idolatría. Es más fácil, hermano, conducir a los hombres al mal que sacarlos del mal. Judá fue llevado a cautiverio en Babilonia a causa de Manasés. Ahí siguió las consecuencias del pecado, hermano. Y hay muchas consecuencias por el pecado. Esta es otra lección, hermanos. Saulo de Tarso, hermanos, sus seguidores de entre los judíos, era un judío hebreo de hebreos, dice la palabra de Dios, que era Pablo, perseguidor de la iglesia, con fervor perseguía la iglesia del Señor. ¿Y qué pasó después? Se convirtió a Cristo. Ahora sus seguidores entre los judíos no solo seguían persiguiendo a los cristianos, sino que a él lo estaban persiguiendo también. Ahí quedan, hermanos, las secuelas del pecado.
Muchos casos, ¿verdad?, de padres que dejan la iglesia, dejan de reunirse, se van al mundo un tiempo y después regresan, pero los hijos ya no regresan, ¿verdad? Es difícil que los hijos vuelvan. No pueden traer a sus hijos. Son las consecuencias terribles del pecado. Y a veces son irremediables, ¿verdad? Por ejemplo, personas que dejan de tomar, pero su hígado ya está arruinado. ¿Verdad? Personas que dejan de fumar, pero sus pulmones ya están llenos de cáncer. Otras enfermedades, ¿verdad? Es terrible. Consecuencias del pecado a veces son irremediables, hermanos. ¿Cuántos hijos, verdad, ya adultos dicen, si yo pudiera borrar los dolores de corazón que ha causado mis padres? O si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, decimos a veces, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado, ahí están, hermanos. Por eso, evitar el pecado, porque las consecuencias son terribles, hermano. En el adulterio, ¿verdad?, puede traer el divorcio, los hijos sufren, es un desastre en la familia y en los seres que aman a las familias también. Las divisiones en las iglesias también. Veamos cómo hermanos están peleados porque no arreglan, no se perdonan sus pecados. Son terribles las consecuencias, hermanos, del pecado. Para evitar el pecado, hermanos, seguir el ejemplo de los padres y las madres fieles y de otros cristianos también. Yo siempre me maravillo con mis hermanas, ¿verdad?, que han pasado por cosas terribles en su vida y aquí están fieles, de pie. Y hermanos también que han sufrido. Hay que seguir esos ejemplos, hermano, de los cristianos fieles, los hermanos y las hermanas, de Hebreos 11, ¿verdad? Los héroes de la fe. Por cuántas cosas no pasaron estos hombres, por cuántos años no sufrieron, y siempre fieles. Moisés, Job, Abraham, Josué, ¿verdad? Grandes hombres de la fe. Hasta de Rahab la ramera aprendemos. Otra lección que vimos, hermanos, dejar que la aflicción produzca el arrepentimiento, como el hijo pródigo, ¿verdad? Hasta que ya no tenía nada y andaba deseando la comida que le daban a los cerdos. Ahí andaba el hijo pródigo entre los cerdos. Esa aflicción hizo que se arrepintiera y volviera a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Y llevar fruto del arrepentimiento, como Manasés, ¿verdad? Se arrepintió y limpió otra vez el templo de los ídolos. Y el remordimiento a veces nomás es puro remordimiento. Remordimiento es pura tortura, como decíamos ahorita, ¿verdad? O si hubiera, o si no hubiera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Nadie quiere ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? Ahorita estamos, mañana no sabemos. Si alguien está en pecado, arrepiéntase, confiese su pecado a Dios.
y su pecado va a ser perdonado. Pero si usted no se arrepiente de su pecado iba a estar. Si usted no confiesa su pecado iba a estar con usted. Ese es el pecado que no se perdona, que no perdona Dios, del cual no se arrepiente. Gracias, hermanos, por su atención. Sigamos siempre el buen ejemplo de los padres, ¿verdad? De los cristianos fieles. Dios les bendiga.